y seguramente después de ella. Como veis, quien nos va a hablar es mi hijo, y que ya lo hizo, ya estuvo con nosotros en nuestro encuentro hablándonos de residencias, y hoy le pedimos que volviera a hacerlo, puesto que él ha sido testigo en primera persona de la experiencia vivida en este durísimo tiempo de pandemia en las residencias, y ahora le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, gracias por invitarme aquí a hablar con vosotros. Yo os tuteo, porque si no, no me siento cómodo, si no. Exacto. Primero agradeceros la invitación, porque luego trabajando, viendo qué contar, pues para mí ha sido un bien grande. O sea, ha sido un bien grande porque de alguna manera ha sido volver a ver todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo de pandemia, que es un poco donde a mí me gustaría centrarme en lo que yo quiero contar, porque cuando me lo propusieron, pues digo, podemos hablar solamente de todas las circunstancias que han pasado, las dificultades que hemos pasado, que han sido duras y a veces no se nos ha tratado bien tampoco a las residencias. Pero cuando pensaba en ello, digo, a mí no me salta el corazón contándoos esto. Entonces, creo que es más importante y mejor contar lo grande que ha estado el Señor con nosotros. Yo hablaré de mi residencia, pero entiendo, por lo que he hablado con otros compañeros, que también ha sucedido en otros centros. Entonces, por ubicar, evidentemente, esto empieza en marzo del 20. Todos, la sociedad estábamos que no sabemos qué es lo que nos venía encima, y bueno, pues para nosotros el primer mes, el mes de marzo, fue relativamente tranquilo, iba la cosa bien, cerramos tanto el centro de día como la residencia, las visitas, pues un poco para prevenir toda la historia, y sin querer nos hicimos a la idea de que bien lo estamos haciendo, aquí no entra, fenomenal. Hasta que primeros de abril empiezan los primeros síntomas, empiezan los primeros casos, y la situación en nuestro centro pues cambia. Previo a esto, pues habíamos solicitado, y en eso se nos trató muy bien, que vinieran el equipo de la UME para hacer una desinfección en la residencia, que en la zona de Parla fuimos de los primeros. Vinieron los bomberos para ayudarnos a sectorizar toda la residencia y poderlo organizar lo mejor posible, y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Inevitablemente, bueno, pues los casos que teníamos, pues alguno fue empeorando, ¿no? Se creó con el Hospital de Parla una unidad para atender a los mayores, entonces venían los médicos también de soporte, y bueno, pues nos fueron un poco ayudando. Pero aún así, con todos los medios, al principio o sea, los medios de protección nuestros sí que los tuvimos, pero lo que no nos llegaba era la parte del oxígeno. Se nos negaba por todos los lados, y entonces era un poco dramático, ¿no? De hecho, nos decían en el hospital, si no, tirar con los concentradores de oxígeno, si los habéis visto, que tiran oxígeno nada,
y si con esto no vale, pero claro, no nos podemos quedar ahí. Y porque nosotros en la residencia lo que decíamos, si alguno de nuestros mayores está llamado a fallecer, que por lo menos sea con todos los medios posibles, ya que no podían ir al hospital, porque eso es verdad, y eso sí que hay que desmentirlo, no nos lo aceptaron, hasta el punto que no nos lo aceptaron. Yo tengo un correo que a una doctora del hospital le negaron una ambulancia que habíamos pedido para nuestra residencia, o sea, no se podía. Bueno, gracias a Dios conseguimos el oxígeno, las bombonas de oxígeno, las tuvimos que pagar, pero eso es lo de menos, y bueno, por lo menos la parte médica se pudo cubrir. Esto en cuanto a un poco la situación, por lo menos de nuestra residencia, en cuanto a esta parte. Pero lo que nos preocupaba a nosotros es que los mayores estuvieran acompañados en esta parte final de su vida. Os cuento un caso porque para mí me conmueve ver cómo mis compañeros, en el primero de los casos que tuvimos de fallecer por COVID, cómo deseamos al menos cuidar ese momento. Era una persona que llevaba ya bastante tiempo con nosotros, una persona religiosa, con unos problemas de movilidad grande, pero una persona religiosa, una persona que le encantaba la música clásica y le encantaba rezar. Y entonces, para mí fue precioso porque uno de mis compañeros, la familia no podía entrar, uno de mis compañeros se puso a los pies de la cama, le tomó de la mano, otro compañero buscó una pieza de música clásica que sabíamos que le gustaba, y otro estuvo rezando a los pies de la cama. Y así se estuvo hasta que falleció. ¿Por qué cuento esto? Porque el deseo que teníamos en aquel momento era que uno se vaya al cielo con la experiencia de haber sido amado hasta el final, ¿no? Entonces, ver a mis compañeros que de una forma espontánea nos empezamos a mover y se hace un caso como este, me pareció para mí una cosa preciosa. Luego se fue la cosa complicando, tuvimos más casos, tuvimos que aislar más la residencia, y esto que hicimos en un principio, pues no podíamos hacer. Y luego decíamos, no solamente están los residentes, están las familias que no pueden entrar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos a esta situación? Entonces, pusimos a disposición la tecnología, gracias a Dios estaba, y se hacía videollamadas con todas las familias. Evidentemente no podíamos a los 54 hacerle llamadas todos los días, pero se iban rotando para que todas las familias tuvieran contacto con sus mayores. Y a los que teníamos en la zona de aislamiento, les llamábamos para informarles del estado de salud de su padre o su madre, una vez por la mañana y otra vez por la tarde, ¿vale? De alguna manera que estuvieran lo más cercano posible a ellos, ¿no? Pero claro, la situación seguía el desconcierto, y al final, sin querer, llega puede llegar la desesperanza, porque a mí me llegaba a ver que no podía llegar, que no podía mandar al hospital, que humanamente no podía hacer nada más, y seguía. Nosotros tuvimos 6 casos de fallecidos, pero decías, es que no puedo hacer nada. Entonces, hubo un momento en el que, bueno, yo hablaba con mi padre todos los días, con mi padre y con mi madre, y había momentos en los que
pues evidentemente llorabas porque decías, ¿no? Y gracias a Dios, para mí una de las cosas las que el Señor me cuidó fue con la llamada de un amigo sacerdote, se llama Julián Carrón, que en este momento de desesperación, de que el corazón estaba encogido, me llamó. Evidentemente yo le solté toda la angustia, toda la tensión, todo lo que tenía, y él simplemente me dijo, que es lo que a mí me recolocó, me dice, mira, los que están falleciendo son los elegidos del Señor y van por delante en el camino en la fe. Por lo tanto, el único problema es que no nos podemos ir con ellos. Entonces, a mí me recolocó, porque dices, efectivamente, es que estamos llamados, el ser humano es un ser que está llamado al cielo, y nosotros lo único que teníamos que hacer es acompañarles ahí, ¿no? Y esta conversación que yo tuve con Julián se repitió con mis compañeros muchísimas veces. Es decir, cuando veíamos ese punto de desesperanza, constantemente nos decíamos, pero es que son los elegidos. Por lo tanto, y decíamos, no tenemos nada mejor que ofrecerles que el cielo, ¿no? Por mucho que queramos hacer maravilloso la residencia, no tenemos nada mejor que ofrecerles. Y para mí fue un momento de paz. Pasé de la desesperanza a la paz en este punto. Con una compañera especialmente, con Cristina, pues se daban cosas que ella me contaba, que fue una de las personas que estuvo en la zona de aislamiento más tiempo que otros compañeros. Me decía, me conmueve porque a veces estoy con los mayores y no puedo hacer nada más, pero les tomo de la mano, les hablo y se calman y respiran, y de esa respiración angustiosa había una paz, ¿no? Y esto no lo decía ella porque se había dado cuenta, sino porque una de las compañeras le dijo, mira, me estoy dando cuenta que cuando entras en la zona de aislamiento y haces esto, se calman. Entonces, era bonito porque ella decía, es como el Señor está calmando. No es que mi compañera sea extraordinaria, que también, pero por muy extraordinario que seamos las personas, o que seáis, no tenemos la capacidad de calmar al otro. Por lo tanto, era evidente que el Señor estaba calmando a través de mi compañera. Luego ha sido precioso ver cómo el Señor nos ha cuidado. Aparte del punto para mí, de la llamada de Julián, ver familias que empiezan a hacer los delantales con bolsa de basura para que nos protejamos. Otros que en casa se ponen a hacer dulces y nos lo traen. Otros que nos traen otro sistema de protección. De repente aparecemos una mañana en la residencia y vemos enfrente de la residencia habían hecho una sábana, la habían colgado, tenemos una ermita enfrente con una valla, y habían colgado en la valla gracias. Basta. Y tú dices, no eran las familias las que estaban haciendo eso, sino que es el Señor el que estaba sosteniendo el ánimo, sosteniendo a los que estábamos ahí, sosteniendo a los residentes, ¿no? Entonces, a mí me conmueve, vuelvo a decir, que cuando preparaba esto, cómo el Señor ha estado grande con nosotros. Ha estado grande por cómo nos ha cuidado, y ha estado grande haciéndonos entender que esto era una llamada masiva al cielo.
efectivamente. El dolor para los que nos quedamos. Pero es una llamada masiva al cielo. Y esto es lo que yo un poco quería contaros con el tema de la pandemia. O sea que podría contar otros casos en detalle si queréis, pero que veáis que como el Señor ha estado grande. Luego me preguntaba que cómo es la vida en las residencias ahora. Y me gustaba mucho un texto, el texto que me mandaste ayer era, ¿lo habéis visto aquí o el del Papa? No lo hemos visto aquí, pero... ¿Lo conoces? Vale. Pues me ayudaba mucho, porque me mandaba mi padre un pequeño texto que decía: las casas de ancianos deberían ser los pulmones de la humanidad de un país, de un barrio, en una parroquia. Deberían ser los santuarios de humanidad donde el viejo, no comparto este término, y el débil es cuidado y protegido como un hermano mayor. Yo cuando leía esto digo, esto me corresponde, o sea, porque es verdad. Pero yo añadiría que las residencias tienen que ser, o por lo menos tenemos que tender a que sea un lugar en el que uno se sienta amado. Se sienta tan amado que lo único que pueda ser mejor es dar el último paso en la vida. No lo conseguimos, somos humanos. Pero tener este punto, yo lo digo desde hace muchos años, yo creo que cuando vine la otra vez lo comenté, yo deseo como idea que las residencias sean la antesala del cielo. ¿Qué significa eso? Bueno, es decir, que uno se pueda sentir tan amado que, bueno, es decir, que no hay, que lo mejor que tiene que ser de ahí es el cielo, no hay otra cosa, ¿no? El mundo de las residencias ha cambiado muchísimo. Ahora la tendencia es lo que llaman el concepto de atención centrada en la persona. ¿Qué significa esto? Que la organización, no tenemos una forma de trabajar y luego los mayores se adaptan, sino que los mayores son lo principal y nosotros nos adaptamos a ellos, ¿vale? En la medida de lo posible, ¿no? Y luego su lugar, cuando entra un mayor, a ver, hay mucha gente que tiene conceptos de que tiene una tristeza porque han metido a alguien, un ser querido, a una residencia, ¿no? Y entonces surge la sensación de tristeza, de que le estoy dejando ahí, estoy abandonando y tal. Yo a todas las familias le hago la misma provocación para que hagan, o por lo menos que se midan con esto y hagan experiencia. Yo, mira, cuando se da el paso a la residencia, hay dos cosas. Una, porque la persona mayor quiere y viene voluntariamente, o dos, que en casa ya no es el mejor sitio, porque sus patologías, por lo que sea, ya no es el mejor sitio. Pero luego les hago otra y les digo, pero cuando estén en la residencia, miradle. Y si está mejor, si le veis contento, adelante. Y si no, es que no es su sitio. Quiero decir, el paso a una residencia tiene que ser un paso adelante. Y gracias a Dios, el Señor nos ha puesto un corazón. Y con ese corazón nos podemos medir. Y entonces, tú ves al residente si está contento o no. Si ha dado un paso y se siente querido. Sí. Y si no es así, que también se dan casos de que se angustian, de que se apagan, el paso no es adecuado en su vida. No pasa nada, pues tiene que volver a casa o tiene que ir a otro centro o lo que sea, no pasa nada.
pero siempre tenemos que buscar en ese punto lo que es, insisto, lo mejor. Y luego vuelvo a decir, de mi residencia, porque cada uno tendríamos que hablar de la suya, ¿no? Si dejamos entrar al Señor, el Señor hace cosas grandes. Yo cuento cosas que a mí me han llegado, que venía dándole vueltas esta mañana. El año pasado falleció una persona que se llamaba Pascuala, que a mí siempre me conmovía, porque cuando la dábamos la comunión se le iluminaba la mirada, y a mí siempre me conmovía cuando joder, qué fe, me cambiaba a mí, ¿no? Verla, ¿no? Y cuando falleció, pues hablando con la familia, le digo, oye, qué maravilla tu madre. Y le decía esto, porque es que cuando le damos la comunión, qué fe ha tenido que tener, ¿no? Y me dice, que va. dice, yo tenía unas peloteras con mi madre, porque mi madre me decía, tú eres una beatona. Siempre con la iglesia, siempre con no sé qué. Y decíamos, joder, ¿cómo el Señor la ha cambiado? ¿Sabes? Es decir, ¿cómo la ha cambiado por sentirse querida? ¿Cómo la ha cambiado por invitarla a la misa? ¿Cómo la ha cambiado tantas cosas que no sabremos, ¿no? Pero que te digan esto, cuando yo decía, digo, que esta es la más creyente que tengo. Y te enteras de que no es así. Bueno, que era así, pero que antes no. Otro caso, me encuentro con unos amigos y me dicen, me he encontrado con una familia que tuvo a su padre en la residencia, que ellos no son creyentes. Y le decían a estos amigos míos, dice, pero algo hay, no sé lo que hay, pero algo pasa ahí. Y me conmovía porque el Señor me lo decía a través de estos amigos, ¿no? Es decir, que el Señor estaba insisto, con todos nuestros límites, con todos nuestros tropiezos, con todos nuestros cabreos, que somos así, ¿vale? Pero que el Señor pasa a través de todas esas limitaciones que tenemos para ir cambiando, para cambiar a otro, ¿no? Y ese era otro caso que venía. Y luego, que me lo apuntado, porque si no se me olvida la otra. Y con esto más o menos termino. Vino una mujer a la residencia, que ni estuvo en la residencia, ni ha tenido su familia en la residencia, ni nada. Pero aparece por la puerta y empieza a contar un problema que tenía con su marido, que estaba muy mal, que fíjate, que un desconsuelo muy grande, no sé qué cuánto. Y yo simplemente le digo, mira, vete al hospital, que está tu marido ahí, que nosotros vamos a pedir por él, y ya verás cómo la Virgen le cuida. Y ahí quedó la cosa, yo no tenía idea. Y al poco, bueno, a las 2 semanas, me llega una familia de la residencia y me dice, oye, ¿tú has hablado con no sé quién? Digo, no sé, ¿quién es? Que tiene a su marido en el hospital, no sé qué. Dice, digo, sí, bueno, yo hablé con una mujer. Y me dice, pues es que vino, ella tiene una tienda, y va a la tienda y le dice, fíjate lo que me han dicho. Y es que encima ha ocurrido la gracia o el milagro de que se ha curado. Pero que la mujer iba conmovida a la otra. ¿Por qué os cuento esto? Porque a veces yo personalmente no dejo entrar al Señor, no le digo al otro una cosa tan sencilla como esta, voy a rezar por ti.
Pero no nos podemos imaginar lo que el Señor es capaz de hacer con cosas tan sencillas como esto. Que vuelvo a decir que el Señor ha tenido la misericordia conmigo de contármelo a través de estos de rebote, ¿no? Y agradezco que es así para ver cómo no es nosotros, sino que el Señor a través de nosotros, el Señor a través de vosotros. Es decir, con cuántos os cruzáis, con cuántos, ¿no? O sea, que suplicar que el Señor pase a través de vosotros porque cambia, ¿no? Entonces decía, o sea, que es la residencia como pulmón. ¿Qué es la residencia como pulmón? Pues esto, ¿no? Para mí. Luego tenemos relación con los colegios, tenemos relación con otros centros, que sea esa relación también como pulmón, ¿no? Pero que lo que más me llama la atención es que cuando suplicamos al Señor que se manifieste, cuando suplicamos al Señor que pase a través nuestra, pasa. Y pasan cosas grandes. Y si esto pasa en la residencia, pasa en vuestra vida, ¿no? Y no sé si queréis que cuente algo más, yo creo que no. Y esta es la residencia. O sea, estas son las residencias. O sea, como deseo, un lugar donde uno se sienta amado, se sienta preferido. Y cuando dé el paso al cielo, se sienta dar el paso diciendo, he sido amado en la vida. Tanto los mayores que están, como los familiares, que eso es otra. O sea, cuántas relaciones se dan con las familias, de que vienen a contarte, de que vienen a hablar de sus cosas. Porque no solo atendemos al mayor, atendemos a la familia, con todo nuestro límite. Pero gracias a Dios, al Señor no le importa nuestro límite. Quiero decir, no separa nuestro límite y dice aquí no paso, sino que a través de los limitados que somos, hace cosas grandes. Yo os invito a que miréis en vuestra vida cuántas cosas grandes hace el Señor, que a mí es lo que me ha ayudado a venir a hablar hoy de esto y a venir agradecido, porque digo, joder, qué grande es el Señor, con todos los problemas que tengo, pero qué grande es el Señor. No sé, preguntas. Ojalá tuviera yo una residencia como esa. Es una... Escucha, con toda nuestra limitación. Sí, con todas esas. Pero ojalá fueran así todas. ¿Cómo se llama tu residencia? Nuestra residencia es una residencia de Parla, chiquitita. Tiene 54 plazas. Es la residencia de la Soledad de Parla. Yo os cuento una cosa. Yo soy sacerdote y nos ha tocado esto. A partir del 13 de octubre, el 13 de marzo, pues nos pidieron y te das cuenta de eso, la cantidad de gente que caía enfermos, que no les podías atender y que, bueno, al médico a lo mejor te lo llevaban, pero lo que no llamaban era al cura para dar la unción de los enfermos. La gente despreocupada. Y yo, mi salvación era celebrar la Eucaristía. Y yo al principio no sabía yo, debí tener también el COVID y no me enteré, pero era porque estaba un rato sin pausa celebrando y lo que hacía era encomendar. Dios mío, está en tus manos, ¿no? Tanta gente, pues, tú sabrás, dispónlos ahí para que a mí morir, no pelear, también, porque en este mundo tan descreído, nos preocupaba porque tuvieran la unción, tuvieran el sacramento, la Eucaristía. Bueno, pero bueno, nos tocó sufrir por eso. Yo también me di gracias porque al principio fue una reunión que tuvimos allá en Villa García de Campos, encuentro de arciprestes, vicarios de personal, obispos. Estuvimos del 8 al
11 en esos 3 días. Y han estado la conferencia episcopal reunida, al portero le habían mandado, ha corrido el COVID, y allí estuvimos 120 personas, charlando, reuniéndonos, te lavaba las manos y poco más. Yo cuando vine miércoles, 2 días más tarde, de unas décimas de fiebre. Había estado en Italia, en Roma, yo fui al médico, a ver si iba a tener. ¿Cómo viene usted aquí? Pues estaban miedo y con pánico, porque fueron allí. Todo me parece temor cada 8 horas. Al día siguiente ya se me ha ido la fiebre, digo, bueno, la fiebre de nada. Luego cuando empezamos a funcionar nos dieron pruebas si tenía anticuerpos. Si tenía el COVID, estaba con mi padre, mi madre con asmática, dando gracias, pero estaba yo también sufrido por eso, porque y esta gente que hace, y comentando, las manos de Dios estamos ahí. Pero bueno, es una alegría que nos cuenta así, porque las residencias debían ser eso, que no siempre la gente, porque para eso los tratan. A ver, lo de que poca gente la bebé es. También hay un. Pero también hay un. O sea, las residencias tenemos mala imagen. No. Quiero decir, ahora mañana sale una noticia de una residencia de no sé qué. Ya estamos todos. Ya estamos. Desgraciadamente es así. ¿Vale? Pero en la gran mayoría, por lo menos las que yo conozco, el deseo es de cuidar de esta otra manera. Vamos a ver, yo puedo hablaros desde la experiencia que llevo 5 meses en las Angélicas de Princesa, que lo conocerás. Yo solamente os quiero decir que ha sido una decisión, que cumplí 80 años, me llamaron porque ahí hay lista de espera y que le perdamos miedo a las residencias, de verdad. Yo vivo en un hotel de mayores, tratada estupendamente, y fijaros que solo tenemos 7 monjicas, todo lo demás es personal civil, porque ellas son cada vez menos. Pero de verdad os lo digo, las enfermas más esto están en la planta quinta, los demás vivimos por las habitaciones, por los pasillos, ¿no? Cada una la planta. Aquello es un hotel de mayores, se come bien, todos los servicios religiosos, salidas, a mí me han llegado a preguntar, ¿te dejan salir? Bueno, claro que me dejan, por supuesto, además encantadas. Yo cuando he comentado con las monjas, pues pertenezco al movimiento, ahora mismo saben que estoy aquí, yo sobre todo que se le pierda el miedo a las residencias, porque es que a mí me han mirado con pavor. Gente, ¿pero te vas? Pues sí, además he ido voluntariamente, a mí no me han llevado y estoy encantada de la vida. Creo que es un regalo del Señor ahora mismo vivir en la residencia. Y lo que dice Álvaro, te tratan con mucho cariño y en fin, lo pasamos muy bien, hay anécdotas muy simpáticas, hay gente que la ves enferma, pues para eso estamos, para eso somos de vida ascendente, para intentar ocuparnos de las que están más delicadas y tal. Pero de verdad que se está muy bien, que no tengáis miedo, que no vayan, que cada uno viva su vida, por supuesto, como pueda, y si está en casa muy bien, pues bendito sea Dios, pero que se le pierda el miedo a las residencias, porque son unos lugares preciosos. El siguiente, el cielo. Yo digo, de este cielo al otro, de este al otro. Yo le llamo a la habitación, que es estupenda, individual, con un baño hermoso, más que lo tiene muy bien montado las Angélicas, le llamo el nido. ¿Dónde vamos? Al nidito. Vamos a nuestro nidito. En fin, bien, solamente quiero eso, que sepáis que es una cosa buena. Nada de miedo. Nada de miedo, el Señor está aquí, allí y en nuestro hogar, en todas partes. Ale. La majadera otra vez. En el 2000 fui a un congreso aquí en Madrid y unas estadísticas que salieron decían que en el 2025 a los mayores los iban a tratar la enfermedad no psíquica en vez de física. Y me alegro
Me alegro muchísimo que ese cambio se esté dando, ya que tú dijiste antes que ahora como que había cambiado, que quien lo cuidamos nos adaptemos a ello. Me encanta, vamos, fabuloso. ¿Por qué? No es que se traten mal ni nada, pero ya seguro que se han dado cuenta que la manera de entrar a una persona a una residencia no se podía hacer tan brusco como se hacía antes. Aunque dijera, yo voy voluntario porque quiero, en muchos casos no era así. Y bueno, felicitarte a todo tu personal, porque sé lo que es vivir dentro de una residencia y estar cuidando y en las últimas horas de vida de los mayores. Felicidades. Yo solo deciros que hace 40 años se abrieron las guarderías y las madres, como eso no lo sabíamos, pues estábamos así un poco hasta que nos dimos cuenta que la máxima seguridad era la guardería, que los niños se lo pasaban estupendamente, y entonces ahora todo el mundo piensa que la guardería es una maravilla. Entonces nosotros rompimos, hace 40 años tuvimos que romper una lanza y ahora tenemos que romper otra lanza. ¿Dónde se nos da de comer estupendamente? En una residencia, que no nos ponen una grasota y unas patatas fritas. ¿Dónde está el médico constantemente allí para que cualquiera... He tosido un poquito, mi hija es médico y está en una residencia mayor. Entonces, las conoce perfectamente a todas. O sea, es un médico personal. Todos los días hay 10 o 12 personas que van. Dice mi hija, mamá, me llevan una naranja, o sea, te quiero decir, van a decirte buenos días, le traigo una naranja, digo, ¿te voy a comprar una naranja? Dices, no, si tú no sabes la cantidad de naranjas que tengo. O sea, te quiero decir, es un sitio, las residencias, como decía esta niña que ha salido antes, es un hotel de 5 estrellas y es una maravilla. Y si encima están orientados hacia el próximo paso, es el que todos sabemos y al que estamos deseando ir, como decía Pablo, cuando tú quieras, pero yo sé que lo mejor es estar contigo. Ahora, cuando tú digas, pero yo lo sé. Entonces, como todos lo sabemos, pues es verdad, preparemos el cielo en la tierra. Yo a mis hijos les he hecho prometer que desde luego ni casa de Pedro ni casa de Juan. A mí me llevan con mis amigos, que yo buenos días por la mañana, buenas noches por la noche, y estamos todo el santo día jugando. Yo desde luego lo tengo firmado por mis hijos. Yo quiero contar una anécdota que me sucedió hace poquito, unos meses. A una residencia que íbamos Victoria y yo, pues me llamó por teléfono la sobrina de una de las residentes y me dijo, mira, te llamo para decirte que mi tía se ha muerto, pero no te llamo por eso, te llamo para decirte que mi tía estaba fatal, no quería estar en la residencia, estaba desesperada. Y llegó Vida Ascendente y mi tía se arreglaba todos los días. Y yo llamo para agradecer a Vida Ascendente que a mi tía le habéis hecho sentirse bien. Entonces mi tía se ha muerto contenta de que había vida ascendente, de que había disfrutado los últimos momentos de su vida mucho mejor de lo que ella había pensado. Así que solo quería compartirlo con vosotros. Solo un dato que no ha dicho Marisol. En la diócesis de Madrid se venían visitando, ahora cuando lo vayan permitiendo volverá a ser así, 90 residencias en la diócesis de Madrid. Sí, Cristina. Bueno, estupendo, enhorabuena. Ha hecho una explicación extraordinaria. Enhorabuena por el trabajo. Bien, yo voy a bajar al terreno de la experiencia de grupos de vida ascendente en 2 residencias. Tanto Pura como la anterior compañera que ha explicado
experiencias, yo quiero señalar, digamos, la utilidad de los grupos de vida ascendente dentro de las residencias. El que sea la persona el centro de la actividad, esa es la meta a la que hay que llegar siempre, en función de ellos. Entonces, nos encontramos en las reuniones semanales con que, por una parte, constatas la dificultad que se tiene en adaptarse a un estilo nuevo de vida. Cada uno arrastra situaciones personales y familiares con las que entra y debe asumir. Y hay un tiempo de adaptación a eso. Cambian unos hábitos, hay una adaptación al medio y eso a veces cuesta. Al margen de eso, la vida de relación dentro de las residencias no es fácil. Y entonces surgen roces cotidianos. Bajamos a la vida diaria y me toca un compañero de mesa que me fastidia, o tengo un compañero de habitación con quien me cuesta adaptarme, o me he encontrado con la monja que ha pasado y no me ha dicho ni buenos días, o este día a día, el gota a gota. Entonces, en los grupos de vida ascendente, aparte de tener la capacidad de conseguir la comunicación y la escucha, eso significa un grado de fortaleza entre sus miembros y significa la posibilidad de dar soluciones a las nimiedades que tanto nos joroban en la vida diaria. De tal manera que en la forma de la reflexión, de bajar a tierra las reflexiones que se hacen sobre las lecturas del Evangelio de la semana siguiente y luego de la lectura del guión, siempre estamos bajando a tierra. Comprender, rezar el inicio, como siempre, como toda estructura de oración de inicio, oración final, pero entre medio ha de ser la comprensión. Un año ha pasado desde que has leído El hijo pródigo, que no lo sabemos de memoria, pero entonces pasa un año por tu vida, el texto es el mismo, pero tú no. Y entonces esto hoy, ¿cómo hacemos para bajarlo? ¿A ti en qué te compromete? Entonces, de tal manera que cuando se establece un ambiente de relación, ha de implicar que eso se tiene que notar en la convivencia. Y por tanto, en este caso, que son superioras, son monjas, comunidades en las que hay pocas hermanas y mucho personal laico, ellas tienen que ver que un grupo de vida ascendente es un grupo útil para la comunidad. Que eso se refleja en el comportamiento con los compañeros, en el comedor, en los jardines, en enfermería, en todo eso. Y es pena, yo siempre me quedo con la idea de que tendría que haber muchos más grupos de vida ascendente, porque luego, efectivamente, se trata con los familiares o atiendes la soledad de muchas personas, asumir sus situaciones personales, enfrentarse al dolor y a la muerte propia y ajena, y todo eso requeriría muchas más personas que acudieran a las residencias, porque entre otras cosas, además y egoístamente, es altamente satisfactorio. O sea, es las ganas que tienen de entrar en el grupo, de desahogarse, de estar a gusto y de estar bien. Y nosotros somos meros instrumentos, pero la realidad es que si se consigue a través de nosotros un ambiente agradable entre un grupo de personas, eso tiene una radiación directa en todo lo que es la vida de la residencia. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento extraordinario el trabajo realizado, las reuniones semanales en las residencias. Y ya no digo nada, chapó, para todas estas personas que han sido víctimas de una pandemia tremenda, que nos ha costado muchos muertos
muchas personas muy afectadas. De manera que dando gracias a Dios por este don de que Vida Ascendente pueda a través de nosotros llegar a personas que tienen en el final de su vida un cambio radical y que lo han de asumir positiva y gratamente. Pues ya está, es lo que quería decir. Gracias. Tommy, vamos a ir terminando esto a la siguiente parte. Dos preguntas muy breves. Una, ¿cómo se aborda desde dentro de la residencia la diferencia entre los que se van a una residencia y los que son llevados a una residencia? Y segunda pregunta es ¿cómo lograr que quien entre en una residencia, lo has apuntado ya, pero por precisar, no sufra una crisis de identidad? Pongo un ejemplo que lo he vivido yo. Dominicas de Loeches. Una dominica se rompe la cadera con 80 y tantos, sus hermanas de comunidad también con 80 y tantos, no se encuentran con fuerza para llevarla y le llevan a una residencia de Cáritas. Primer encuentro con la primera persona que le recibe. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que la próxima vez que vengan le traigan un pantalón de chándal, porque como tienen que hacer rehabilitación, y la pobre monja dice: me tengo que quitar mi hábito, es decir, me tengo que quitar mi identidad. Muchas veces nos encontramos con personas que de alguna manera han tenido que prescindir de su pasado, de su mochila de experiencias, de su identidad, porque han entrado en un nuevo ámbito que de alguna manera les ha despersonalizado. Yo sé que pues, en las residencias pequeñitas, donde el trato es mucho más cercano, es mucho más fácil como paliar ese paso. Pero no todas las residencias son así de pequeñitas y por tanto esa pérdida de identidad es más palpable. Entonces, ¿cómo abordarlo y cómo lo abordáis? A ver, la primera pregunta me decías de cómo discriminar o cómo hacer la distinción de cómo acompañar entre el que quiere. Exacto. A ver, en el fondo es más o menos lo mismo, porque el camino es mirar a la persona. Nosotros hemos tenido uno que está ahora 100 años, autónomo, viviendo en su casa, haciendo lo que realmente quiere y tal, 100 años, o sea, imagínate, y sus sobrinos le llevan. Y ahora está encantado de la vida, pero el trabajo que se ha hecho con él es: ¿qué te gusta? ¿A qué estás acostumbrado habitualmente? Si nuevamente ibas a salir a no sé qué, decirle a los sobrinos que eso tiene que, de alguna manera, intentar mantenerlo. O sea, al final, nosotros, una de las preguntas que hacemos a las familias es: ¿qué es lo que le gusta, lo que le gustaba hacer antes de venir aquí? Tienes a quien le encantaban las plantas y le tienes encomendado las plantas, al que le gusta cuidar y le dejas que te ayude en el cuidado, y en la medida de lo posible hacer que la residencia sea su casa. No siempre se consigue, porque evidentemente es limitado, y como decía Cristina, pues la convivencia no es fácil a veces. Nunca, así es. Yo preguntaré a mis hijos en mi casa cómo es la convivencia. Entonces, pero que la forma es, bueno, es decir, mirar y en la medida de lo posible cuidar que él siga siendo lo que era, ¿vale? Ahora, si aún así no quiere, hay que invitar a la familia a que busque otra cosa, ¿vale? Porque si no, en la experiencia es que la persona se apaga. O sea, es en vez de ser algo bueno, la han metido en una cárcel
con todos los medios, vale, pero no en la cárcel y se apagan. Entonces hay que hacer todo lo posible para que la familia busque otra cosa. Y la segunda era... La pérdida de identidad. La pérdida de identidad. O sea, no solo cuidar eso es lo que te gusta hacer, sino lo que eres. Exacto. A ver, yo te cuento el caso de... No hemos tenido monjas, no se nos ha dado el caso, pero sí se nos ha dado el caso de una testigo de Jehová. Y entonces, bueno, pues me venían a ver sus amigas y tal, no sé qué, testigos, y bueno, pues de alguna manera habilitamos un espacio donde ella pudiera tener sus reuniones, que vinieran a verla, que tuvieran las charlas que tuvieran, que no sé qué, y acompañarla en su camino, en este caso, camino de fe, en ese camino que el Señor la ha llamado ahí, estemos uno de acuerdo, pero por ahí, pues por ahí al fondo, porque si tú vas al fondo de tu camino nos encontraremos. Entonces, facilitar esta parte, es decir, esto es un poco lo que se puede hacer, vuelvo a decir, miras a la persona y si la situación en la residencia te lo permite, facilitarlo, incluso una cosa como esta. Ahí sí que es verdad que hubo un poco de pero ¿cómo vamos a dejar que ¿no? un grupo de testigos tal? Tú dices, pues curiosamente una compañera nuestra, que ahora ya no está, pero una compañera nuestra es testigo de Jehová. Y entonces yo le decía a ella, digo, oye, cuídala, o sea, te la encomiendo especialmente porque tú vas en tu lenguaje, tú no sé qué, los gestos, y si hacéis algo que a ella le puede ayudar, que nosotros se lo podamos facilitar, dímelo para facilitarlo, ¿vale? Y esa es la forma, en la medida de lo que se puede. No sé si te resuelve la duda. Bueno, como el tiempo es muy breve, vamos a esperar hasta terminar con los últimos tres. Tommy, Marisa, un segundo. Yo vengo a hacer un poco de abogado del diablo. Primero, darte la enhorabuena por tu residencia, que es una maravilla. Yo llevo... con toda nuestra limitación. Sí, bueno, pero una maravilla. Yo llevo muchos años como veintitantos como personas mayores y conozco muchas residencias y las hay maravillosas, sobre todo si hay monjas, hay que decirlo, y otras que son un desastre porque los tienen aparcaditos. Y yo creo que hay que cuidar muchísimo la transición de casa allí, no decir, hoy para mañana los sobrinos vienen y se los llevan, porque he tenido casos que a los 2 meses se han apagado, pero se han apagado, o sea, hemos ido a hacer el funeral. O sea, algo terrible. ¿Y sabes lo que me da a mí mucho miedo? De esas residencias, macro residencias, que hay un capital metido y que lo único que se preocupan es de resultado económico. Eso es lo que me da miedo. Ahí no hay forma de meter mano de alguna forma para que eso no... que sean residencias más personales, más humanas. Porque yo sé las residencias de esas, tenemos una pública que tiene 800 y pico residentes. Aquí es un caos. Y a mí eso, lo que me da miedo es eso, las residencias grandes que están a ganar dinero, porque luego los precios de las residencias privadas hay que tocarles el pulso, que no todo el mundo se puede ir a una residencia privada. Las hay muy buenas, hay hoteles de 5 estrellas de residencias, pero luego al final, ¿quién se puede permitir el lujo de una residencia? La mayoría de nosotros, por lo menos no, y la mayoría de nosotros se queda poco. A que les sobre 1.000 euros. Sí, hay que, no sé, exigir a la administración o qué sé yo, o plantarlos todos los mayores ahí con una pancarta o algo. Yo por eso decía que venía a ser la abogada del diablo. Vale, gracias y enhorabuena. A ver, yo no trabajo en una macro residencia. Siempre he pensado cómo
¿cómo haríamos en una macroresidencia? Porque una macroresidencia se puede convertir, una de 800, se puede convertir en 16 pequeñas y poder atender bien. Ahora, la dirección del centro no puede atender a 800. Basta, porque no, es imposible. ¿Vale? Ahora, si haces muchas pequeñas dentro de tu centro, puedes atender humanamente y de una forma cercana. Ahora, por hablar en positivo de la administración, que también tenemos nuestras peleas con la administración, ellos hacen todo lo posible para que las residencias tengan un sistema de calidad y se trate lo más humanamente posible. Lo que pasa es que para que ellos hagan que las residencias lo tengamos todo, la única forma que tienen es burocratizar la residencia, quiero decir. Ahora nos están pidiendo un sistema de calidad y tal, ¿vale? Pero el inspector, para verificar esa calidad, solo lo puede verificar a través de documentación. Es decir, a esto se le ducha no sé qué. A ver, enséñame el papel donde lo demuestra. Aquí. La última. Oye, que es que cuando se tiene que hablar con las familias con cierta frecuencia y tal. Bueno, en una residencia pequeña como la mía hablamos todo el rato. Ya, pero la pregunta es, demuéstramelo. Entonces, ¿qué tengo que pasar? ¿Todos los papeles para demostrarme? Entonces, la administración hace todo lo posible para que eso sea así, pero es muy difícil, porque en el día a día no están. A ver, sí que es verdad, y insisto, en defensa de la administración, todas las residencias tenemos 2 inspecciones al año. Eso sí va bien, ¿vale? Ahora han sacado otra, que será efectivamente una tercera inspección sobre calidad, solo sobre calidad. Vale, que pasarán un día con nosotros y para intentar pues hacer todo esto. Y poco más pueden hacer. Sí que es verdad que si las familias presentan quejas, hojas de reclamación, la inspección entra. ¿Vale? Por lo tanto, en la historia esta que dices, nos movilizamos y nos movemos, pues si en una residencia alguien no está a gusto, que se movilice, porque la administración se mueve. Pero pasando las 2 inspecciones anuales, si ha salido bien la inspección, ¿por qué se va a mover? Si está bien. ¿Vale? Quiere decir que en ese sentido sí hay que movilizarse. No sé si esto ayuda o no, o en el caso que tengas. El pasar las revisiones, digamos, eso está muy bien sobre el papel. Claro. Luego el día a día, eso. Sí, pero la está en familias. Vamos a ver. O sea, si una inspección llega a un centro, una de las cosas que te piden son las hojas de reclamaciones, ¿vale? Sí. Y si en una residencia hay 20 en el último año, pues algo pasa, ¿vale? Por eso digo que la gente se tiene que mover. Insisto, lo normal en la gran mayoría de las residencias es que eso no pase, ¿vale? Pero si pasa, pues hay que movilizar, pero la persona, no sé si me explico, porque si no la administración no puede hacer nada. Vamos a ver, yo tengo la experiencia de 2 residencias. En una hay grupo de vida ascendente, y es un poco contestándote a Cristina por la línea que ibas. En el otro era imposible, porque de religión no querían nada. Entonces yo me planteé el hacerles pasar una tarde distinta. Esto fue ya hace unos años, y yo me acuerdo que me volví loca para encontrar quien jugara al ajedrez, porque aquel señor quería jugar al ajedrez. Entonces le dije, bueno, pues si es lo que necesita este señor, pues vamos a buscar quien juegue con él al ajedrez. En cambio, la otra residencia, el grupo es fabuloso, me enseñan, y además es gente que había pertenecido ya a vida ascendente,
y bueno, cada día tenía gente distinta en el grupo, porque ahora llevo 2 años sin ir, a ver si empieza ahora. Pero pasaban por allí, aquí ¿qué pasa? ¿Qué hay? Pues mire, siéntese y usted verá, es vida ascendente. Y aparecían así como satélites de vez en cuando. Ahora es una riqueza, es lo que nos enriquece a los que vamos y lo que les podemos aportar. Lo que haga a lo mejor pues eso, una actividad distinta a la que hacen todos los días y ver a gente distinta, y si no podemos, o sea, evangelizar con la palabra, pues con nuestras obras, con nuestro testimonio, nada más. Ya con esto no. Muy bien, María. Tú jugabas al ajedrez. Álvaro, Julián, muchas gracias por tu intervención. Me he tomado unas notas porque el título de tu presentación era las residencias en situación de pandemia. Y voy a hacer pasar el filtro de no tanto cielo azul, sino un poco gris. A ver, habéis hablado mucho de las residencias llevadas por monjas. Resulta que, aparte de gerontólogo psicosocial, soy miembro del Comité de Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña. Las únicas quejas que hemos tenido durante la pandemia han sido de residencias llevadas por religiosas. ¿Por qué? Pues porque los protocolos, con la más fina expresión, se la pasaban por el forro del hábito. Porque las monjas, cuando van a un hospital, Nacho, se ponen la bata y no se quedan. No llevan. Si tienen que una residencia llevar el pantalón del chándal, pues tendrán que llevarlo. Como en el hospital. ¿De acuerdo? Entonces, había problemas de incumplimiento de protocolos. La Generalitat marcó unos protocolos, sobre todo en los primeros momentos de situación caótica, y las hermanas decían: aquí mandamos nosotras. Tanto es así que en las instancias religiosas llamaron a la delegada de Barcelona y a un servidor, dijeron: a ver qué protocolo hacéis para que las monjas entren en vereda, porque si no, la Generalidad nos ha dicho: cerramos, ya que no cumplen, cerramos. Entonces, es verdad que una residencia es una casa donde uno va a vivir el último tramo de su vida, voluntariamente o forzado. Tanto si vas de una manera como de la otra, la residencia es una casa, no es un hospital. Como cualquiera de nosotros en nuestras casas tenemos una pequeña farmacia, no tenemos un hospital montado en casa. Por lo tanto, las residencias se encontrarán, con perdón de la expresión, en paños menores, como muchos hospitales, teniendo todo, porque esto era la marabunta que venía encima. Es verdad que hubo rechazo hospitalario y muchos residentes tuvieron que, de la manera que llegaban, se volvían a ir. Entonces, incumplimiento de sanidad por aquí. A mí me hace mucha gracia, y ayer lo comentaba, el informe que hizo, firmó, no hizo, el señor Pablo Iglesias, con el tema de las residencias. Uno de los argumentos que atribuye en la página 23 de ese informe es que muchos residentes murieron por sordera. Por sordera. Porque no escuchaban bien las anotaciones y las notas que daban las direcciones para no contagiarse. Esto es ridículo, esto es vamos. Si queréis hacer un acto de penitencia para la próxima cuaresma, bajadlo, porque está colgado, y es un rollazo, pero... Bueno, volvamos a lo serio. Entonces, preocupación máxima, que en las residencias es un tema no resuelto, y a mí me preocupa. Es el tema del acompañamiento al duelo de las personas que se han ido y de las familias que no han podido acompañarles, que han muerto allí solos. Esto es un problema que se debe resolver. Y el otro problema es que, tanto si son de 300 o 400
camas, o de 50, no sé cuántas tiene la tuya, 54, es una micro, pues no está bien, ¿no? Es el tema de la adecuación de la gente que convive allí, ¿no? Tanto residentes, diferentes personas, diferentes caracteres, la administración de la residencia, los que la llevan, y los profesionales de la misma. En Cataluña nos han instado, sobre todo para las residencias religiosas, para lo que serían LARES a nivel de España, centros sociosanitarios, hacer una Joint Commission residencial. Y ahora estoy trabajando con todos los códigos éticos de las residencias religiosas, y las que no tienen las instamos a que lo hagan, para adecuar las habilidades profesionales de los profesionales, para que cuando pasen las dichosas inspecciones pues puedan hacer un top 10 de residencias de la Joint Commission, no hospitalaria, sino la hemos llamado residencia. Entonces estamos muy animados para hacer esto. Pero yo creo que lo más importante en las residencias no es si es unas monjitas, es un hotel de 5 estrellas o de 2 o de 1, sino que cuando uno hace el proceso de duelo, de ir de su casa allí, y el proceso de duelo de los que se van yendo, es un tema que tenemos que resolver. Da para mucho el tema de residencias. Aquí se ha centrado, o debería haberse centrado muy bien, sobre todo los comentarios, y con todos los respetos los digo, por el tema de la situación de las residencias y la pandemia, cómo han afrontado y cómo hemos vivido este sotragón que hemos recibido. Chapó por los que se han desvivido, y entre ellos te puedo contar a ti por lo que he oído, para asumir y poder paliar el gran dolor que ha supuesto la pandemia. Y un dedo abajo para aquellos que han pasado olímpicamente y han dejado venir